El capítulo 13 del Evangelio de San Juan nos está mostrando hoy la segunda parte en ese relato de Jesús con sus discípulos en la última cena, después de lavarle los pies. Y nos trae una gran enseñanza mirando qué es lo que nosotros más nos acostumbramos en nuestra oración, y es a pedir, Señor, dame, Señor, necesito, Señor, quiero, Señor. Y Él lo ha dicho: pidan y encontrarán, busquen y hallarán. Pero hoy el Señor nos está dando un secreto, llamémoslo así. Nos está dando una oportunidad para saber llenarnos totalmente de todas las gracias de Dios. Entonces ya no es que nosotros le digamos: te necesito, ayúdame, dame, sino el Señor está diciendo: recíbame, quiero entrar en su vida, recíbame, quiero amarlo totalmente, recíbame, quiero cambiar su vida, y reciba al que yo le envío. Reciba la predicación del obispo, del predicador, del sacerdote, del obispo. Reciba la Eucaristía, reciba los sacramentos, reciba de Dios. ¿Nos quedamos tanto en pedir? ¿O queremos recibir lo que solo nosotros queremos? Que nos olvidamos que el Señor nos está dando este regalo. El que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Es recibir al Padre, es recibir el poder de Dios, es recibir el amor de Dios, es recibir toda la gracia, todo el poder de Dios. Y cuando eso sucede, cuando abrimos el corazón y recibimos toda la misericordia de Dios, cambia todo, comienza todo, inunda todo. Y a veces no es mucho el tiempo en que una persona necesita hacer un alto y recibir a Dios. Ayer escuchaba el testimonio de una persona que decía: en 15 minutos, en un retiro, Dios cambió mi vida. 15 minutos. A otra persona le escuché: en 3 segundos, permití que Dios hiciera todo y cambió mi vida. Recibir al Señor. Y recibir al Señor con lo que Él está haciendo. No recibir al Señor con fantasías. La primera lectura en esta misión de Pablo nos hace el relato de la historia de la salvación. Y comienza desde cuando el pueblo estaba en Egipto, esclavo, y cómo Dios lo salvó, toda la historia de salvación, para llegar ¿a qué? A que Jesucristo es el Salvador. Y en esa historia de salvación, pues hay tiempo de esclavitud, hay tiempo de infidelidad, hay tiempo de todo. Pero es ver cómo Dios está actuando
Y cómo el que le abre el corazón, el que lo recibe, comienza a cambiar más y más la historia. Comienza a cambiar más y más la historia. ¿Qué tanto conocemos la historia de nuestra familia? ¿O tenemos cosas calladas, cosas que nos avergüenzan y que nadie toca, que nadie habla, que nadie dice? No. En nuestra historia hay cosas buenas, regulares y malas. En nuestras familias hay de todo. Pero entonces, ¿cómo estamos viendo actuar a Dios allí? ¿Cómo estamos viendo a Dios en su misericordia llenar? Y si nos abrimos, pues entonces esa historia de salvación en mi vida, en mi familia, cambiará también. Cambiará también. Y cómo el Señor le pondrá a cada uno la misión que debe tener. Intercediendo de tal manera, predicando de tal manera, haciendo rosarios y regalándolos. ¿Cuántas formas hay para evangelizar? Por las redes sociales, por tantas maneras. Hoy que celebramos a Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, analfabeta completa, ni leer ni escribir, pero cómo en la historia la Iglesia ya hizo su parte y no necesitó, ¿qué necesitó? Abrirse a Dios, recibir a Dios, recibir a Dios. Y la historia donde Catalina actuó, una historia difícil de la Iglesia, pero ¿qué era lo que ella decía y qué era lo que ella actuaba? Decirle al Papa: usted es el Papa, ejerza como Papa, viva como Papa, viva en la autoridad que Dios le ha dado, guía a la Iglesia. Usted es el que Dios ha puesto, usted es el vicario de Cristo, y amando y orando y dictando cartas para que el Papa, porque estaba por allá secuestrado, preso en Aviñón, en Francia, y como que querían haber otro Papa en Roma, y una situación difícil. Y Catalina, amando la Iglesia, amando el Papa, le decía: eso es recibir a Dios y ser parte de la historia de la Iglesia. Hoy hay personas que hacen parte de la historia de la Iglesia denigrando del Papa, acabando con el Papa, juzgando al Papa, condenando al Papa, satanizando al Papa. Que veamos a Catalina, que leamos su vida, que leamos las cartas y todo lo que ella oró y todo lo que ella hizo, para que el Papa hiciera lo que tenía que hacer, ser vicario de Cristo. El Señor nos sigue pidiendo: déjame entrar, recíbeme, recíbeme, recíbeme. La lectura de los Hechos de los Apóstoles es toda una historia de aquellos que recibieron a Dios y se dejaron llevar y llevar y llevar por el Espíritu Santo. Qué hermoso recibir a Dios y que el Espíritu vaya. Démosle ese regalo a Dios. Démonos a nosotros esa oportunidad que transformará, mejorará y renovará toda nuestra vida. Amén.